era corta, se invitaba a otros para así comer el cordero. Y sobre la mesa, sobre el altar, que no era altar, era mesa, era una mesa, además de lo que había ahí, había un plato como bolitas de albóndigas, las albóndigas que hacen aquí, albóndigas de hierbas amargas. Había como unas bolitas de hierbas amargas y había también, además de bolitas de hierbas amargas, una especie de mermelada en unos platitos, y la mermelada era ácida y tenía color ladrillo, el color de los ladrillos, ese rojo ladrillo. Y esto tenía el simbolismo del trabajo de esclavitud que habían pasado sus antepasados en Egipto, haciendo adobas y construyendo ladrillos. Y las hierbas amargas eran el significado de lo amargo que era la esclavitud para el pueblo. Eran signos que se recuperaban. Otra cosa, cada familia iba con sus niños. Iban las familias con los niños. Los niños, como la ceremonia era larga, pues se dormían, llevaban sus cobijitas y se dormían. Y en el momento oportuno los despertaban. Y todo eso dentro de esta primera parte. Los niños preguntaban, cantando, no recuerdo la melodía, pero más o menos es así. Papá, ¿por qué esta noche es diferente a todas las otras noches? Los niños cantaban y seguían cantando, que las otras noches nos vamos a la cama a las 8 y es medianoche y estamos despertados. Y entonces la autoridad, que era el padre de familia más mayor, era encargado de responder a los niños y era una auténtica catequesis diciéndole: nuestros ancestros fueron esclavos en Egipto, y contaba las catequesis de Moisés y cómo Dios los liberó de la esclavitud. De manera que la memoria se iba transmitiendo de padres a hijos, y los hijos desde niños entendían el paso salvador de Dios por su pueblo, comprendían la grandeza de sentirse elegidos de Dios. Eso es muy importante, muy importante. Quisiera decirles también, como sacrificio, ahí lo hablarán sobre el Cordero, pero la primera parte proclamaban los pergaminos, diríamos hoy las lecturas, más importantes de la historia del pueblo. Y los pergaminos más importantes era la creación y la elección. Yo te elijo a ti y de ti haré un gran pueblo. Mira las estrellas del cielo, mira las arenas del mar. Mayor será tu pueblo. La elección y las promesas a Abraham. Iban siguiendo, cogiendo los personajes más importantes. Moisés tenía una gran importancia, Jacob tenía una gran importancia, y todo esto quedaba grabado como memorial, de tal manera que los niños crecían con esos nombres en su corazón y en su mente. Los niños crecían como crece ahora la niña Milagritos, si tiene una tía que le regala una bella muñeca cada año. No se olvidará de esa tía nunca, ¿me entiende? La querrá mucho porque le da chocolate, bombones y muñeca. Entonces los niños crecían con ese recuerdo amoroso a los ancestros religiosos. Y cosa bella, los niños sentían el orgullo de sentirse parte de un pueblo elegido, creyente. Qué bonito, ¿verdad? Dar a los hijos el orgullo de ser parte creyente de un pueblo. No había que ir al catecismo, no, lo experimentaban ya desde niños. Eso es lo que he querido añadir nada más. Y el Angadá es un canto muy bonito,
el Haggadah que cantaban. Miren, los Haggadah eran unos diálogos del que presidía con la gente, con toda la familia. Y decían, si el Señor nos hubiera creado y no nos hubiera elegido, y ahí cantaban los Haggadah, eso nos hubiera bastado. Si el Señor nos hubiera creado y nos hubiera elegido como pueblo de su propiedad, eso nos hubiera bastado. Y así seguían, si el Señor nos hubiera creado, nos hubiera elegido como pueblo de su propiedad, nos hubiera hecho caminar el desierto y nos hubiera llevado a la tierra prometida, eso nos hubiera bastado. Y seguían, pero el Señor nos creó, el Señor nos eligió, el Señor nos condujo por el desierto, hizo milagros a nuestro favor, nos llevó a la tierra prometida. Y si el Señor, repetían todas las maravillas que yo me voy olvidando de lo que he dicho, y no hubiera construido ese templo como su morada, nos hubiera bastado. Hacían memoria del paso de Dios en su historia todos los años. Y el pueblo cantaba, nos hubiera bastado. Y terminaba en una explosión de aleluyas, diciendo, pero el Señor nos creó, el Señor nos eligió, el Señor nos amó, el Señor nos bendijo con Abraham, el Señor nos bendijo con Moisés. Y todos proclamaban la gloria del Señor. Una vez que habían tocado con la mano y con el corazón, todos como colectivo, como pueblo, como un solo yo, el paso de Dios por el pueblo. Eso es sobre esta parte.